Lectura del libro Hacia el despertar a sí mismo, una aproximación a la enseñanza dejada por Gurdjieff, por Jean Vallée. Parte 2 del capítulo Condiciones, medios y sentido de una real observación de sí. La observación dirigida al conocimiento de sí no puede ser en esto una excepción. Comienza en el nivel más simple, por la lucha contra los encadenamientos usuales, es decir, los hábitos, que nos hacen aparecer tal como parecemos ser. Esta lucha, debido a su inutilidad inmediata, a la incapacidad de cambiar lo que sea, a pesar de nuestra ilusión vana, debido también a la constancia y la energía que requieren, es fastidiosa, difícil y descorazonadora. Esta lucha resulta inconcebible para un hombre, a menos que haya comprendido hacia qué lo conduce y recuerde siempre por qué la emprendió. Pero si este hombre ha logrado tal comprensión, o si solamente en un comienzo ha comprendido que le era necesario someterse a esta disciplina, la lucha contra los hábitos llega a ser a la vez el medio evidente de verse tal cual es. Sin que pueda darse cuenta de ello, también es el primer instrumento de su transformación interior. Ella suscita esta tensión doble que le es necesaria y obliga al hombre a aparecer frente a sus hábitos, por los cuales se adormece, se automatiza y se hunde sin cesar en el olvido de sí. Nuestros hábitos, y cuando están más profundamente anclados, nuestros condicionamientos inconscientes son innumerables. Se enredan tan estrechamente que son inextricables. De este punto de vista, puede decirse que el hombre ordinario es, más que un tejido bien ordenado, salvo tal vez en su parte instintiva, una mezcolanza de hábitos y de condicionamientos grandes y pequeños. Para que al comienzo de la lucha contra los hábitos sea posible y provechosa para la observación de sí, debemos escoger hábitos simples, directamente relacionados con funciones ya claramente reconocidas. El estudio de la motricidad es tal vez el más fácil, puesto que su observación directa no es posible para un hombre de la manera habitual, sino durante algunos instantes. Ella puede emprenderse eficazmente contrariando uno tras otro los diversos hábitos motores que forman el sustrato de toda nuestra actividad. El caminar, el escribir, las maneras de urbanidad en la mesa, los gestos profesionales, las actitudes, etc. Cada hábito está constituido por otros múltiples hábitos pequeños en los cuales el cambio provocado puede servir de soporte para la observación de sí. La longitud de los pasos, el ritmo del caminar, la manera de sostener la pluma, el cambiar en los gestos de una mano a otra, son ejemplos que pueden multiplicarse. Al mismo tiempo, el hombre que observa de esta manera pronto se da cuenta de que él está encerrado, sin saberlo, en un número bastante limitado de hábitos motores. Y esta constatación es de suma importancia. El estudio de los funcionamientos intelectuales es ya más difícil. El hombre que busca ver este funcionamiento se da cuenta de que tiene, de hecho, algún poder para dirigir su pensamiento en un principio. De vez en cuando, hasta le es posible mantenerlo por cierto tiempo en la dirección escogida por él. Luego, tarde o temprano,
y a menudo muy pronto se le escapa. Está distraído. Además, en su vida habitual, el hombre no ejerce su poder de dirigir su pensamiento sino en raros momentos. Aparte de estos, su mente trabaja sin cesar y hay siempre ideas allí, pero ellas surgen automáticamente en función de estímulos exteriores e interiores sin que el hombre pueda evitarlo. Son reacciones automáticas del intelecto en toda circunstancia en que se encadenan una con otras asociativamente. Y así, como tenemos hábitos físicos, igualmente poseemos hábitos del pensamiento, maneras de pensar, las cuales también, sin que lo sepamos, existen en cantidad bastante limitada. Una línea de estudio del funcionamiento intelectual es la lucha contra esos hábitos de pensar. El hombre puede darse cuenta de que cada una de sus maneras de pensar no es la única. Puede cuestionarlas y esforzarse por probar otras maneras, profundizar en ellas, comprenderlas y comprender en qué le son ajenas. Así hará descubrimientos valiosos sobre sí mismo y sobre su modo de pensar. Otra línea del estudio del funcionamiento intelectual es la observación de nuestra distracción. Ella es un signo evidente de la insuficiencia de nuestro centro intelectual. Comenzamos a leer, a hablar, escuchar, luego de repente estamos distraídos. Si no queremos ser desviados sin cesar de las metas que decidimos perseguir, necesitamos saber lo que sucede en nosotros y cómo semejante distracción se hace posible. Una observación atenta y difícil, ya que el proceso es sutil, nos muestra que tiene dos causas principales: la imaginación y el ensueño. Ambos son ejemplos del funcionamiento equivocado del centro intelectual y de su pereza, debido a la cual trata de ahorrarse todos los esfuerzos que le exigiría un trabajo efectivo, que se dirigiera en un sentido definido hacia una meta bien determinada. La imaginación existe bajo la forma que le es propia en cada uno de nuestros centros. Aparece allí a continuación de un momento de trabajo real que tiene su sentido preciso, después del cual el esfuerzo se relaja, la atención se desvía, la meta se pierde de vista y el funcionamiento prosigue en el interior del centro mismo, sin ninguna relación con el trabajo emprendido y sin otra relación con los demás centros que la de aportar impresiones de vida inútiles y sin dirección, y por lo tanto imaginarias, hechas para la satisfacción funcional pura y no para una realización efectiva en el campo de la realidad. Uno o más centros pueden concurrir en elaboraciones de este tipo, que desvían al hombre de las tareas que la vida le demanda y más o menos las sustituyen. En cuanto al ensueño, el impulso se encuentra siempre en el centro emocional o en el centro motor, pero el proceso en sí es sumido luego por el centro intelectual, siempre dispuesto a ponerse al servicio de ambos para la elaboración de sueños que corresponden a sus propias inclinaciones. El ensueño tiene así dos fuentes. Por una parte, la pereza del centro intelectual que encuentra, gracias a él, su satisfacción funcional, evitándose todo esfuerzo de trabajo definido, y por otra parte, la satisfacción que él aporta a los centros emocional y motor, al ofrecerles la imagen aparentemente viviente de experiencias ya vividas o imaginadas,
cuyas impresiones se encuentran o repiten para reproducir la sensación de vida agradable o desagradable que conocieron. La imaginación y el ensueño son lo contrario de una actividad mental útil, es decir, ligada a una meta bien determinada, y para observarlos y conocerlos, el hombre debe emprender una lucha contra ambos, imponiéndose tareas precisas, concretas y definidas. Una vez que ha emprendido esta lucha, el hombre no tarda en darse cuenta de que el ensueño no es al fin y al cabo más que un sueño inútil, acaso comprensible cuando aporta sensaciones agradables, pero morboso y autodestructor cuando se nutre de las asociaciones negativas y deprimentes, de las cuales la autocompasión es la más habitual. Se da cuenta también de que el valor que se da habitualmente a la imaginación no está justificado en modo alguno. Es una facultad destructora que él nunca puede controlar, que lo arrastra en direcciones imprevisibles sin relación con sus metas conscientes. El hombre comienza a imaginar algo para complacerse. Luego, muy pronto, empieza a creer, al menos en parte, en lo que imagina y se deja arrastrar. Esta imaginación no es de ningún modo la facultad creadora a la cual se quisiera dar un valor inestimable. Es, de hecho, perniciosa, puesto que sólo es la caricatura degenerada de una facultad más elevada, la de la imaginación creadora real, la prefiguración consciente, conforme a un conocimiento objetivo de los datos y las leyes que el hombre, en su estado ordinario, está lejos de poseer. Pero con la imaginación y el ensueño, el hombre se hace la ilusión de que la posee. Si se observa imparcialmente, se da cuenta de esta ilusión o este mentirse a sí mismo y comprende que, de hecho, el ensueño y la imaginación están entre los obstáculos principales para observarse y verse tal cual es. Nada es más doloroso para un hombre. Es propiamente hablando la caída del Ícaro. Una tercera línea de nuestro funcionamiento intelectual que, esta vez, se refiere a un funcionamiento conjunto del intelecto con otros centros. Es la observación de nuestro hábito de hablar por hablar. El lenguaje hablado es un material intelectual aportado por la sociedad y registrado en el centro motor. Un instrumento puesto por este centro al servicio de todos los demás para expresarse y comunicarse por su intermedio. Es necesario hablar y expresarse. La vida es un intercambio. Pero al lado de esta necesidad, hablar se convierte pronto en un hábito. Aparece desde la más temprana infancia, durante la cual se enseña a los niños a hablar por hablar y no para expresarse. E incluso se nos enseña más adelante a hablar brillantemente de todo y de nada. Y así somos sin darnos cuenta. Hay pocas cosas que sería necesario decir, pero hablamos mucho. El hablar puede inclusive llegar a ser un vicio. Algunos hablan de todo, en todas partes, todo el tiempo, incluso durmiendo. Y si no hay nadie, se hablan entonces a sí mismos. Luchar contra este hábito de hablar en los diversos grados que todos tenemos es también un medio excelente de observación de sí del que disponemos siempre. La regla del silencio existe en algunas disciplinas monásticas.
Luchar contra el hábito de hablar y contra toda palabra inútil nos obliga a ver lo que se levanta en nosotros para utilizar el lenguaje, y por este medio podemos reunir numerosas observaciones importantes sobre aquello de lo que estamos hechos. El estudio de la motividad, aún por la vía indirecta de nuestros hábitos emocionales, es tal vez más difícil todavía que el del centro intelectual, ya que apenas intentamos observarla, debemos reconocer que no tenemos ningún control sobre ella. No podemos cambiar nada en nuestras emociones, a pesar de que están ahí siempre. No las vemos, sino cuando ellas rebasan la medida habitual. Entonces las llamamos sentimiento, entre comillas. Pero un sentimiento real sería enteramente otra cosa. No tenemos más que reacciones afectivas automáticas, emociones que se suceden en cada instante de nuestra vida y producen en cada circunstancia agrado o desagrado, atracción o repulsión. Esto no lo vemos, ni tampoco sabemos en nombre de qué se producen nuestras atracciones y nuestras repulsiones, nuestras aceptaciones y nuestros rechazos. Se producen automáticamente en nosotros. Un hombre que busca observarse no ve esto sino por destellos, y en los momentos en que lo ve, se sorprende en general con desagrado. No tiene espontáneamente ningún deseo de prolongar esta experiencia, y si se obliga él mismo a prolongarla, ella provoca en él repercusiones profundas, algunas de las cuales pueden ser peligrosas, ya que nosotros damos un, entre comillas, valor muy grande a estas reacciones afectivas automáticas. Una justa observación de nuestra afectividad habitual pone en tela de juicio todo lo que somos. Nos obliga a ver lo que representan los valores a los cuales nos aferramos y en nombre de los cuales vivimos. Ella tiene que ver con las posibilidades mismas de la evolución del hombre. Para ser emprendida sin alterar o destruir para siempre estas posibilidades, requiere que previamente se haya despertado un, entre comillas, sentimiento de un orden muy distinto. En cambio, hay un campo en el cual el hombre que quiere observarse no corre ningún riesgo y puede entablar la lucha contra hábitos emocionales que le hará ver un aspecto importante de su afectividad habitual. Es la no expresión de las emociones desagradables. El hombre que se observa percibe muy pronto que no puede observar nada imparcialmente. Esto es verdad sobre todo para el que ve en sí mismo, pero también para lo que observa fuera de sí. Sobre cualquier cosa tiene un, entre comillas, sentimiento personal. Eso me da lo mismo, me gusta o me disgusta. Pero aún cuando puede fácilmente no mostrar su aprobación o su indiferencia, le es casi imposible no mostrar de alguna manera su desaprobación. Adquiere sin dificultad este hábito, y eso es muchas veces considerado hasta como un signo de sinceridad. La impresión negativa así recibida se expresa bajo forma de violencia, de oposición o de depresión, ira, celos, crítica, desconfianza, aburrimiento, miedo, compasión de sí mismo, etc. Todos esos modos de expresión sustituyen la expresión simple que deriva de la pura constatación de los hechos tal como son por la expresión de la negatividad personal. Ellos evidencian la imposibilidad del hombre de guardar para sí los motivos de sus quejas personales y su tendencia a proyectarlos sobre quienes lo rodean.
a compartirlos para, entre comillas, no sentirse solo. Y de ese modo intentar deshacerse de ellos. Es este a la vez un signo de su propia debilidad, la marca de su incapacidad para aceptar las cosas y a sí mismo tal como son, y un enorme e inútil despilfarro de energía que él impone en derredor suyo, impulsando así una reacción en cadena que multiplica esta negatividad. Ahora bien, este es uno de los pocos procesos afectivos que puede ser interrumpido sin riesgo de compensaciones nocivas. Como se limita a la expresión de las emociones negativas, ya que se trata de suprimir su expresión exterior y no las emociones mismas. Esta lucha no acarrea modificación alguna del equilibrio interior, solo representa la economía de una cantidad importante de energía que habría sido gastada inútilmente en lo externo, y que al ser ahorrada de esta manera se hace utilizable para otros fines. Al mismo tiempo, esta lucha permite a quien se observa descubrir un aspecto importante del proceso emocional con el que convive. De modo que la lucha contra los hábitos automáticamente establecidos en cada uno de nuestros centros puede servir de soporte a la observación de sí en su etapa inicial, exactamente como más adelante otra lucha, la de uno con uno mismo, la de dos aspectos del hombre. Será necesario para servir de base a la aparición de una, entre comillas, presencia, y más adelante aún, la lucha del sí y del no, la de las dos naturalezas del hombre. Será necesaria para la espiritualización. La historia de la liberación del hombre es la de una lucha incesante contra su mecanicidad cada vez más sutil, y comienza en un nivel de los hábitos, con la lucha por una real observación de sí. Finaliza aquí la parte 2 del capítulo Condiciones, medios y sentido de una real observación de sí. Muchas gracias por escuchar.